Hola, vamos a hacer un ejercicio de vigas diseño a torsión. A ver, los datos del problema son los siguientes. Concreto F'C 210, 210, acero 4200, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ancho de viga, peralte efectivo de viga, es decir, vamos a trabajar con un layer, recubrimiento de 4 centímetros, diámetro de varilla de media, eso va a ser para los estribos. Y las fuerzas que nos de solicitación, momento último negativo de 31.5 toneladas metro, cortante último de 25.90 y un momento torsor de 3.90 toneladas metro. Acá dice figura 7.1. Este viene a ser la figura 7.1. Esos son los datos del ejercicio. Vamos a desarrollarlos. Puedes recordar que tenemos acá pues momento a flexión, fuerza cortante y momento torsor. Lo primero que vamos a hacer es calcular el refuerzo longitudinal. Solución. Entonces, para poder calcular el refuerzo longitudinal, por fórmula se sabe lo siguiente, ¿no? Primero tenemos que F'C es 210. Esto implica que tenemos un beta 1 de 0.85. Además, para que sea una sección simplemente reforzada y con la cero afluencia y asegurar un phi de 0.90, se tiene que cumplir que C entre D es igual a 0.375. Entonces acá tenemos el valor máximo de C, ¿no? Valor máximo de C. Sería 20.25 centímetros. Por lo tanto, A es igual a beta 1 por C. Entonces el valor A máximo del bloque de compresión sería 17.22. Entonces, este es el valor máximo de bloque de compresión de Whitney. Entonces vamos a calcular el valor de A por fórmula, ¿no? Entonces, para esta ecuación ya tenemos todos los datos, ¿no? Tenemos que el peralte es 54, peralte efectivo 54,
El momento último ya tenemos, todo es data. Y el phi pues es 0,90, ¿no? Entonces reemplazando ahí tenemos que el valor de A nos va a salir 11.62 centímetros. Menor que A máximo, correcto. Luego el área de acero, atención. Y aquí vamos a tener que el área de acero que necesitamos es 17.29 centímetros cuadrados. Entonces, primer paso que hemos hecho es cálculo del refuerzo a flexión, ¿no? Solo a flexión. Entonces, para poder nosotros diseñar vigas rectangulares a torsión, primero tenemos que saber, pues, si esa viga necesita refuerzo a torsión o no, dado a las cargas que tenemos. Para ello necesitamos saber cuál es la capacidad de torsión de la sección de concreto, ¿no? Entonces vamos a ver, punto B, necesita diseño por torsión. Esa sería la pregunta, ¿no? Para lo cual vamos a usar la siguiente ecuación. Si esa ecuación es menor que TU, entonces necesita considerarse diseño por torsión, ¿no? Donde ACP simplemente es B por H y esto nos da un valor de 2100 centímetros cuadrados. Y PCP simplemente es el perímetro, ¿no? Listo. Entonces ya podemos usar esa ecuación y lambda pues es igual a 1, ¿no? Concreto normal.
Con ello tenemos que 0.68 toneladas metro, que es menor que TU. Por lo tanto, necesita diseñarse por torsión. En ese punto simplemente hemos aseverado que necesita diseño por torsión, ¿no? Además debemos cumplir que la sección es apta para torsión, ¿no? Es decir, la sección de concreto es apta para torsión. Es decir, lo suficientemente grande, lo suficientemente rígido para torsión. Vamos a cambiar de término. Vamos a poner es apta para torsión. Y eso se verifica con la siguiente ecuación. Todo en el código ASI 318 al 19, básicamente hay que cumplir con esto, ¿no? Y para verificar tenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación corresponde a la resistencia requerida, ¿no? Todo lo que es RU es resistencia requerida o demandada, ¿no? Mientras que el valor resistencia nominal Entonces, ¿qué nos falta para resolver esta ecuación? Nos faltaría pH, ¿no? Y nos faltaría A0H. Este de acá viene a ser B0, H0. De la distancia vertical y horizontal a eje de estribos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que B0 vendría a ser pues el ancho B menos 2 veces el recubrimiento menos el diámetro de varilla del estribo, ¿no? En este caso
media pulgada. Y H0 vendría a ser H menos 2 recubrimiento menos el diámetro de varilla de media pulgada. B0 tendríamos 25.73 centímetros. H0 tendríamos 50.73 centímetros. Por lo tanto, pH vendría a ser simplemente el perímetro. Mientras que AOH viene a ser el área. Y eso toma el valor de 0.0. Entonces, reemplazando esos valores en la ecuación, tenemos lo siguiente, ¿no? Que RU nos va a salir 24.73 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y phi RN nos va a salir 27.49 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El valor de phi acá es pues 0.75, ¿no? Estamos hablando de torsión, se trabaja con 0.75. Entonces ahí se cumple que RU es menor que phi RN, por lo tanto, ok, ¿no? Es adecuado la sección para diseñarlo a torsión, ¿no? Ahora vamos a calcular el refuerzo transversal, ¿no? Vamos a hacer acá. A ver, ¿qué paso sería? Estamos en el paso C, en el paso D. Cálculo de refuerzo transversal o estribos por cortante, ¿no? Solamente por fuerza cortante. Y sabemos que phi para corte es 0.75. Aquí en la ecuación anterior nos faltó determinar BC, ¿no? BC es igual a 0.53 raíz de F'C por B por D nada más. Entonces, del cálculo anterior sabemos que BC vale 14.51 toneladas. Y BS sabemos que es BU entre phi menos BC, ¿no? Y además sabemos que
Listo. Con esto tendríamos que por torsión por corte necesitamos 0.088 centímetros cuadrados por centímetro. Es una relación de área entre centímetros. Cálculo de refuerzo transversal por torsión. Ya vimos los esfuerzos por corte, ahora vamos a ver los esfuerzos por torsión. Y para torsión se cumple pues esta ecuación. TU es dato, por lo tanto tenemos que TN va a ser 5.2 toneladas metro. Además se sabe que TN por fórmula es simplemente 2 veces y de ahí se despeja y además esto viene a ser el 85% de AOH, ¿no? Entonces reemplazando valores porque ya se tiene toda esa información. Por lo tanto, el refuerzo total, ¿no? ¿Cuánto es el refuerzo total para los estribos? Refuerzo total transversal. Dos ramas se considera 2, ¿no? Entonces acá este valor va a ser simplemente 0.198 centímetros cuadrados por centímetro, ¿no? Y estamos indicando que vamos a trabajar con estribos de media pulgada, ¿no? Entonces acá el área, pues el área BT es 2 veces el área del estribo de media, ¿no? Dos veces el área de acero de media y este caso va a ser 1.29 centímetros cuadrados de acero vamos a considerar, ¿no? El área va a ser 1.29 centímetros cuadrados. Tendríamos que esta área es igual a
2.58 centímetros cuadrados. Por lo tanto, de ahí tenemos que ese simplemente es una división de 2.58 entre 0.198. Ese aproximadamente va a salir 13.03 centímetros, ¿no? Redondeando, deberíamos trabajar con un S igual a 10 centímetros. Además, el espaciamiento pues tiene que cumplir con lo mínimo que te pide por torsión, ¿no? Lo mínimo que te pide por torsión, de acuerdo a la clase anterior. Entonces, además ese espaciamiento tiene que ser menor que pH entre 8 o 30 centímetros, ¿no? De todas maneras, ¿no? Este de acá no va a salir 19.12 y esto 30, ¿no? De todas maneras, ese es menor de 19.12. Listo. Con eso hemos diseñado refuerzo a torsión. Pero además tenemos que completar el acero longitudinal a torsión, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular qué paso sería FG, ¿no? Refuerzo longitudinal por torsión, ¿no? Por torsión. Este refuerzo longitudinal debe cumplir con la siguiente ecuación. Este es FI de refuerzo transversal y este es el FI del acero. Al final va a ser 0, va a ser 1, ¿no? Lo quitamos mejor. Solo se trabaja con un solo tipo de acero. Entonces, reemplazando esos valores ahí, tendríamos que el refuerzo necesario a longitudinal sería 8.41 centímetros cuadrados. Y tenemos que verificar que ese sea mayor que el mínimo, ¿no? Entonces, acero mínimo por torsión longitudinal está dado por la siguiente ecuación, ¿no?
Listo. Y esto nos sale que el acero mínimo que se necesitaría sería 1.23 centímetros cuadrados. Y por cálculo tenemos 8.41. Entonces nos quedamos con acero longitudinal de 8.41 centímetros cuadrados. Entonces ahora vamos a hacer el detallado, ¿no? Entonces, conclusión, ¿no? Entonces necesitamos estribos de media pulgada a cada 10 centímetros. Y acero longitudinal sería pues 8. Este acero de 8.41 centímetros cuadrados lo tenemos que distribuir en todo el perímetro, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con las siguientes varillas. Esto de acá, 8.41, vamos a trabajar con varilla de 5 octavos. El área de 5 octavos es 1.99. 8.41 entre 1.99. 6 varillas serían, ¿no? 8.41 entre... Vamos a trabajar con varilla de 5 octavos, ¿no? Con esto necesitaríamos 5 varillas de 5 octavos, ¿no? Equivalería a 5 varillas de 5 octavos. Entonces necesitaríamos entonces vamos a colocar aquí 2 varillas de 5 octavos. Aquí también 2 varillas de 5 octavos. Y arriba 2 varillas de 5 octavos, ¿no? Por lo tanto, este refuerzo total sería igual a 2 por 1.99 más el refuerzo por flexión, ¿no? Por flexión tenemos 17.29 centímetros cuadrados, ¿no? Y esto nos estaría dando aproximadamente nosotros solo necesitamos, aquí hay que hacer una corrección. Entonces aquí ya estamos usando 4 varillas de 5 octavos. Y arriba solamente nos faltaría colocar el área correspondiente a una varilla de 5 octavos, ¿no? Para tener ese refuerzo por torsión. Área de acero total entonces sería lo que corresponde a 1.99 centímetros cuadrados. Y hemos usado 4, ¿no? 2 acá, 2 acá, nos quedaría 1 más 17.29 centímetros cuadrados. Entonces el área de acero sería
1.99 más 17.29. 19.28 centímetros cuadrados. Y esto podemos trabajar con 4 varillas de 1 pulgada, ¿no? 5.1 por 4, 20.4 centímetros cuadrados. Entonces, en conclusión, acá tendríamos 4 fierros de 1 pulgada, 2 fierros de 5 octavos, 2 fierros de 5 octavos y finalmente corroboraríamos que el estribo es de media, ¿no? Listo.